Sí, pues estoy en medio de una verdadera crisis humanitaria. Luis Lim García, desde aquí, desde el centro de Los Ángeles, pues estoy reportándoles acerca de cientos o miles. Se habla de que pueden ser hasta 250,000 de personas que están ciudadanos estadounidenses, viviendo, en su mayoría son de origen afroamericanos y algunos latinoamericanos también. Pero es conmovedor realmente viéndolo desde el punto de vista sociopolítico, porque hablamos de crisis humanitaria en otros países, pero en realidad aquí en los Estados Unidos, en plena metrópolis de la capital del estado de California, que es una de las economías más poderosas del mundo, incluso como si fuera de un país, y aún así hay esta marginación. Vemos cómo es conmovedor ver que las personas viven en condiciones muy infrahumanas, en condiciones realmente vergonzosas para nuestra sociedad, para nuestros gobernantes, que esperamos un día resuelvan esta situación. Los están viendo como si fueran basura, como si fueran desperdicios. Son seres humanos, en realidad. Yo tenía muchas ganas de hacer un reportaje desde aquí, desde el centro de Los Ángeles. Creo que hay otras situaciones en la Unión Americana, en otros estados. Se habla de Detroit, se habla también de otras ciudades, pero en realidad me consterna mucho estar viviendo en estos momentos esta situación vergonzosa para Estados Unidos. Estados Unidos es la primera potencia todavía del mundo desde el punto de vista militar. Se acaban de aprobar billones de dólares, miles de millones de dólares en armamentismo, y en realidad no vemos que haya una inversión para rescatar y restaurar esta crisis humanitaria a estos seres humanos que en realidad no son animales, son seres humanos que se merecen una vida digna, que sean entrenados. Esa es mi propuesta, por ejemplo, para que sean al menos reciclados, para que ellos puedan tener unos refugios pues en condiciones más humanas. Y en realidad pues yo estoy muy conmovido, consternado por esta situación. Así es que crisis humanitaria las hay también aquí en los Estados Unidos. Vamos a continuar con ustedes informándoles detalladamente, con diferentes ángulos y perspectivas de lo que son pues estos seres humanos que viven en condiciones, les repito, infrahumanas a la orilla de las calles, aquí en el pleno centro de la ciudad de Los Ángeles, California. Así es que usted vio, amigo de siempre, Luis Lim de Go Campeones. Vamos adelante con el reportaje. Estos son los campamentos que hay aquí en el centro de Los Ángeles, donde están viviendo en situación pues de infrahumana miles de ciudadanos estadounidenses. No es de Venezuela, no se trata de Caracas, no se trata de Siria, no son otros países. Estamos en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo. Y así es como ahorita se registra esta decadencia de lo que vendría siendo la sociedad, pues, que tiene marginada a esto que vemos, ciudadanos. Miren nomás, son cuadras y cuadras de gente en una crisis humanitaria. En su mayoría son afroamericanos, y acá están ya los edificios también a un ladito del mero downtown, por dice, al centro de Los Ángeles. It's like the government dropped the ball again. They're doing good, we're doing bad. So when somebody's doing good, it's treated like somebody doing bad. What's the difference? So what else do we say? We just survive. Take care. What's your name? My name is Repeat. Reason why? Because we're going to do it again. Okay, thank you very much.
también pues tras haber vivido esta experiencia conmovedora acá en el centro de Los Ángeles, viendo que hay miles de personas viviendo en las calles, literalmente en una crisis humanitaria conmovedora. Este es un SOS de auxilio al mundo para que influya a través de la Organización de los Estados Americanos, de las Naciones Unidas, que ayuden a estos estadounidenses que están viviendo literalmente en la calle, sin comer, y algunos pues en condiciones como vimos paupérrimas, como si fueran realmente animales. Y en realidad pues las cifras las estamos viendo, como es este reportaje sobre la crisis humanitaria en los Estados Unidos, en una de las ciudades nomás, que es el centro de Los Ángeles, capital de uno de los estados, California, que son potencias económicas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Así es que es un SOS de auxilio para esta crisis humanitaria que hay no solamente en Los Ángeles, sino en otras partes de los Estados Unidos. Su servidor amigo de siempre, Luis Lim, informándoles desde aquí, desde el downtown, como le dicen, de Los Ángeles.